Buenas noches. Democracia y libertad de prensa. Este es otro de los cuentos de nunca acabar. No hay democracia sin libertad de expresión, no hay democracia sin libertad de prensa. Y no hay libertad de prensa cuando hay monopolio de los medios de comunicación social, de la prensa escrita, de la radio y la televisión, como está aconteciendo en estos momentos en forma realmente libertina, cuando un solo medio se está apoderando de todos los elementos o medios de comunicación social. Y no solo eso, sino con la intervención de empresarios extranjeros, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. En el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, se dice claramente que están prohibidos los monopolios de la prensa, la radio y la televisión y todos los elementos conexos relacionados con la prensa. Pues bien, este artículo simplemente es una expresión fría o es para cumplirlo. Por ejemplo, cuando la Constitución Política establece la forma como se elige y para qué sirve el Tribunal Constitucional, se ha tenido que dictar una ley relacionada con esta norma para establecer cuáles son los procedimientos y a qué se van a concretar los miembros del Tribunal Constitucional. Así ocurre con todas las demás normas. En el caso del artículo 61, falta pues una ley reguladora, una ley reglamentaria, una ley que exprese claramente de qué manera se va a hacer cumplir la prohibición en esa norma a los monopolios, sobre todo en el caso presente. Repito pues entonces que es obligación del gobierno o del Congreso o de ambos presentar un proyecto lo más urgentemente posible, un proyecto de ley para dictar una norma general que desarrolle el concepto del artículo 61 de la Constitución Política del Perú que prohíbe los monopolios, a fin de establecer las formas, los modos que se ha de emplear para sancionar a aquellos que infrinjan esta norma. La libertad de prensa, que es una de las partes importantes del sistema democrático, sin esta libertad no puede existir democracia. En el Perú la democracia es frágil, será pero mucho más frágil todavía cuando no cuente con este instrumento importantísimo que es la prensa. Un solo órgano, una sola empresa periodística, el decano de la prensa nacional, está encabezando, pues, mis queridos amigos, este atentado contra el principio más importante, el fundamento más importante del sistema democrático, y está encabezando un grandísimo monopolio que no solamente funciona por la obra y gracia de ellos, sino con el auspicio y la complicidad del gobierno. Y digo auspicio y complicidad del gobierno porque son las entidades del gobierno las que le han dedicado más del 80% de la publicidad estatal a favor de este monopolio. ¿Esto qué significa? Complicidad, subsidio al monopolio. Quiere decir que el primer infractor de la Constitución Política del Perú son los primeros infractores, son los hombres del gobierno. Espero que ellos desmientan esta afirmación. Y no es solo cuestión de desmentirla, sino de demostrar que no es cierto. Y una de las formas de demostrar que esto no es cierto es dictando una ley que desarrolle el artículo 61 de la Constitución Política del Perú a fin de establecer cuáles son y cuáles serán las sanciones contra aquellos que infrinjan la norma y se dediquen, como estaba ocurriendo, a reunir en un monopolio asqueroso a todos los medios de comunicación social. Ustedes saben, mis queridos amigos, que esto es muy grave y sin esto el país irá a pique. Gracias, buenas noches.